Hola, muy buenos días. Vamos a ver cómo cargar información jerárquica de una base de datos, por ejemplo, en un tree view, para verla. Imaginar que tenemos una base de datos como esta. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de datos de alimentos, y podemos tener, por ejemplo, pues la clasificación de alimentos, que serían 3 tablas de la base de datos, una que correspondería a los grupos, otra a los subgrupos, o sea, cada grupo tiene una serie de subgrupos, y de cada subgrupo pues cuelgan una serie de alimentos. O sea, básicamente pues lo que habría, esta sería la estructura de las 3 tablas, muy sencillito. Y lo que teníamos dentro, por ejemplo, de la tabla de grupos, pues sería esto, pues los grupos de alimentación. Aquí tenemos su ID, que vale para ordenar incluso. Luego tendríamos la tabla de los subgrupos, donde cada subgrupo tiene el ID del grupo al que pertenece. Estos todos son del grupo 1, estos todos son del grupo 2, cada uno con su nombre. Y luego pues tenemos la tabla de alimentos, que cada uno pues tiene a qué subgrupo pertenece y pues su nombre y su identificador. Básicamente pues sería una información jerárquica. Aquí lo que queremos que aparezca sea algo parecido a esto, sea un primer nivel con los grupos, abriendo cada grupo que aparezcan sus subgrupos, y abriendo cada subgrupo que aparezcan los alimentos. Entonces vamos a ver cómo cargar toda esta información dentro de un tree view, y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero lo voy a cargar todo entero a la vez, o sea, cargar toda la estructura directamente en una sola función dentro del índice, y luego lo haremos que lo cargue dinámicamente, porque la diferencia es muy diferente hacerlo de una manera que de otra. De la primera manera, pues tendríamos, si esto fuera enorme, pues cargaríamos muchísima información dentro del formulario. No tiene sentido si no se va a visualizar. Y por otro lado, una vez que está cargado, si el programa fuera cliente-servidor que estuviera accediendo varios clientes a la vez a la base de datos, si alguien modifica, añade o borra algo, pues no habría manera de poder refrescarlo cuando el usuario va navegando por el árbol, sino que tendría que salir del formulario y entrar otra vez para volver a cargar otra vez toda la estructura que tenga el árbol. Por lo cual es importante, pues todo lo que en árboles, sobre todo que dependen de bases de datos, la carga jerárquica de los elementos. Entonces vamos a hacer un proyecto. Voy a hacer un proyecto aquí dentro de todo el chisme pues nada, pues la solution, añado un nuevo proyecto, new project. Esto va a ser de tipo Windows Form app, una aplicación de Windows Form. Esto solamente es para preparar el proyecto, y se va a llamar pues 0601 nutrición, por ponerle un nombre, create, y aquí pues ya tenemos el proyecto, lo ponemos como proyecto de inicio, y tenemos pues el formulario ya creado aquí, ¿no? Entonces lo primero que hace va a ser preparar, porque claro, esto tiene que acceder a una base de datos. Pues aunque no sea lo que tiene que ver el contenido exacto con lo que es del vídeo, pues hay que preparar una librería para acceder a la base de datos, algo decente para poder. No se pueden teclear las cosas directamente en los eventos de los formularios. Les voy a crear aquí un directorio, o sea, un folder, que lo voy a llamar pues nutrición lib, por ejemplo, para meter toda la biblioteca del acceso a la base de datos. Y tenemos 3 objetos, pues voy a dar de alta los 3 objetos, las 3 clases. Add una clase que se va a llamar grupo, por ejemplo, y en el grupo este de aquí, bueno, voy a poner public y el grupo, y en el grupo voy a meter por los campos que tiene el grupo, o sea, habría que añadir, voy a añadir a mano, y luego los otros los copio, si no estoy tanto tecleando. Un error, directamente es un integer, se llama id, que es el identificador, y luego tendremos otro campo que será de tipo string, que es el nombre. Corresponde con los campos que tenemos exactamente. Esto se puede hacer de otra manera, pero lo voy a hacer así simple, muy simple. Corresponde directamente con los campos que tenemos en la base de datos. Pues bueno, voy a hacer otra clase más, add new class, la subgrupo, ponemos public también, y le voy a meter dentro pues los elementos del subgrupo. Dentro del subgrupo pues son estos de aquí, el identificador, el ID grupo y el nombre. Y luego pues la clase alimento,
en public, y la clase alimento pues tiene lo mismo, el ID del subgrupo y el nombre del alimento. Ahora tenemos las tres clases para intercambiar información con la base de datos, y ahora pues voy a hacer otra clase más que se va a llamar, pues será el acceso a la base de datos. Aquí otra clase se llamará pues db nutrición. Entonces en esta por aquí también le ponemos public, y aquí tenemos que hacer las funciones de acceso. Entonces voy a copiar aquí un par de cosas, control C, control V. Digo, esto no es lo más adecuado, es lo más simple que se puede considerar medio decente. Entonces, bueno, no, esto de aquí no va aquí en la esto va dentro de la clase. Control X y control V, se va dentro de la clase. Entonces, aquí voy a declarar el string de conexión a la base de datos. Esto debería estar en el archivo de configuración y todo eso, pero bueno, simplemente es pues el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, y como voy a acceder aquí directamente como usuario registrado, para no meter ni nombre ni contraseña. Entonces tenemos que utilizar la SQL data, aquí pues lo he puesto esto, y hay que agregarlo, hacer el using para que encuentre el tipo, y esta sería la conexión. Entonces vamos a hacer el constructor. En el constructor del acceso, pues simplemente pues creamos la conexión y la abrimos. Luego nos haría falta una función para obtener los grupos. Voy a copiar por aquí. Para obtener los grupos, esta será una función que retornará un vector de grupo con todos los grupos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es construir una lista, hacer un command que sería pues select el ID y el nombre de todos los grupos ordenado por ID, está bien ordenado por ID, declaramos un reader, y mientras que se pueda leer vamos creando un grupo. Cada vez que podemos leer creamos un grupo, le metemos el primer elemento en el ID del grupo, le metemos el nombre en el nombre del grupo, el segundo, el nombre este de aquí, lo añadimos a la lista de grupos, así hasta que mientras que podamos leer del reader. Después cerramos el reader, ya hemos hecho la faena con la base de datos, cerramos el reader y retornamos la lista que hemos creado, pues la retornamos pues transformándola en un array, por ejemplo. Esta sería la que obtendría los grupos. Pues bueno, pues dos equivalentes exactamente igual, una para obtener los subgrupos, que sería pues lo mismo, que exactamente igual que la de grupos. Lo que pasa que aquí le pediremos los subgrupos de un grupo determinado, o sea, le pasamos el ID de un grupo y queremos los subgrupos de ese grupo. Pues esta es la select y exactamente igual, y luego pues estaría la de get alimentos, que nos daría los alimentos de un subgrupo. Lo mismo, exactamente igual que la otra, pues eso, coger los alimentos que tengan como ID subgrupo el subgrupo que se le pasa, creamos el vector, bueno, la lista, añadimos los alimentos y retornamos el vector. Y con esto ya tenemos lo que nos hace falta, la librería que nos hace falta para acceder. Esto en un mundo real sería mucho más complejo, tendrían muchísimas funciones, muchísimas clases, pero para simplificar pero hacerlo mínimamente decente, pues lo meto aquí. Entonces ahora pasamos directamente ya al formulario, y queremos que en este formulario pues mostrar un árbol con los grupos y los subgrupos. Entonces, bueno, pues voy a meter aquí, tampoco hace falta meter nada más, meto sencillamente un treeview. Aquí está el treeview, lo metemos por aquí. Entonces, bueno, pues en el treeview le voy a poner en las propiedades. A ver, lo primero, el nombre, hay que darle nombre a todas las cosas. Esto se va a llamar pues índice, por ejemplo, y aquí en le voy a poner, para que lo doquee, para que se ajuste automáticamente a la pantalla, le voy a poner que lo ponga aquí a la izquierda, y si acaso pues le engancho también aquí un splitter, que sea lo normal que llevaría cualquier programa de esto, y si aquí al lado pues ya iría la información. Y bueno, pues se trata de cargar directamente aquí en el índice, o sea, cuando arranque el formulario, pues podemos hacer que solamente nada más arrancar ya carga la información de la base de datos. Vamos a hacer la primera, que sería cargar toda la información. Pero bueno, pues le damos aquí doble clic
nos aparece el form load, y en el form load pues vamos a hacer la carga de los datos. Entonces, lo primero que necesitaremos para hacer esto será, pues, bueno, pues declarar aquí, ¿no? Pues vamos a hacernos una variable del tipo de la clase que hemos hecho para acceder a la base de datos, pues db nutrición. Claro, como está en otro espacio de nombres porque le he metido una carpeta, pues habrá que decirle a esto que nos haga el using para que verlo, y aquí, bueno, se llama por ejemplo nut igual a new db nutrición, y con esto pues tendremos ya acceso a la base de datos. Esto, como llama el constructor, habrá abierto la base de datos y todo, ¿no? Entonces, aquí en el form load lo que tenemos que hacer, que es, y bueno, pues lo que vamos a hacer es cargar obtener los grupos, vale, pues vamos a obtenerlo. Bueno, primero vamos a añadirle un nodo arriba del todo al árbol para que aparezca pues como un título, ¿no? Vamos a hacer pues var n de root, por ejemplo, igual a tíndice es el árbol, punto nodes, punto add, y ponemos aquí, por ejemplo, pues nutrición. Este será el primer nodo de el primer nodo del árbol. O sea, si ejecutamos esto para ir viendo cómo queda, cuando arranque, pues tenemos que ver ya que en el árbol ya tenemos un nodo que pone nutrición. Vale, perfecto, el paso no tiene nada. Vamos a cargar los grupos de la nutrición. Entonces, para cargar los grupos necesitamos el vector de grupos. Pues nada, pues hacemos aquí un var, pues grp igual a nut, que es la variable de tipo de la clase, punto pues get grupos, que es la que hemos hecho, y los get grupos pues no lleva parámetros y nos retorna un vector de grupos. Ahora pues for each, para cada grupo g in grp, para cada grupo que tengamos, pues tenemos que añadir el elemento al nodo hijo donde lo hemos colgado. Pues nada, pues var n de grupo igual a n de root punto nodes punto add, y le añadimos pues g.nombre, que es el nombre del grupo. Pues aquí estamos añadiendo los elementos al nodo padre que hemos añadido a la base, al índice. Bueno, pues lo ejecutamos, como queda. Es que ya automáticamente saca un más. Vamos aquí, pues tenemos, estos son los grupos que hemos cargado. Ahora queremos que en cada grupo aparezcan los subgrupos, lo cual pues aquí pues cada vez, ya digo, ahora lo voy a cargar todo a lo bruto, pues cada vez que carguemos un subgrupo hay que hacer lo mismo, hay que hacer aquí pues var pues sub igual a nut.get subgrupos, y le pasamos como subgrupo que queremos el g.id, que es el id del grupo que estamos visualizando en el árbol. Pues lo mismo ahora, pues for each, y aquí sería pues subgrupo s in sub. Pues ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que antes, hay que añadirle ese subgrupo, pero al nd grupo, al nd grupo, que es el nodo del grupo que hemos añadido, pues nodes.a, le añadimos ese punto nombre, que sería su nombre, y con esto pues tendríamos ya los grupos y los subgrupos cargados. Tenemos los grupos, entonces tenemos los subgrupos, y ahora queremos que dentro de cada subgrupo meta sus alimentos. Pues exactamente lo mismo. Aquí tenemos que cargar pues var pues alims igual a nut.get alimentos, le pasamos el s.id, que es el identificador del subgrupo, y for each alimento a in alims, pues exactamente igual. Pues bueno, aquí claro, al añadirlo necesita sí, vale, aquí tenemos el alim, pues var n de alim igual a n de subgrupo. Vale, no, pero aquí sí que tenemos que guardar esto en una referencia, var n de subgrupo, para poder tener acceso a él. N de subgrupo, he puesto a un grupo, n de subgrupo
.nodes.add y aquí metemos el a.nombre, que es el nombre del elemento, y con esto pues tendríamos toda la estructura del árbol ya cargada. Tenemos aquí pues tal, pues cereales, pasta alimenticia, tenemos ya por los 3 niveles, aquí hemos cargado los 3 niveles, pero lo que queremos realmente es que no se cargue todo, esto sería pues la manera de cargarlos jerárquicamente, pero lo que queremos es que cada vez que abramos un nodo, pues refresque la información y aparte que no la tenga leída entera. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner todo esto entre comentarios, todo esto lo dejo entre comentarios, con lo cual solamente cargaremos el nodo de la nutrición, pero claro, si cargamos solamente el nodo de la nutrición no tenemos el más, o sea, si ejecuto esto, aquí no tenemos el más para expandir, yo quiero aquí un más. Claro, para tener un más tiene que tener un elemento, pero no queremos cargar los grupos, sino que queremos refrescarlos. Pues la solución sería básicamente esta de aquí. Vale, pues vamos a hacer aquí nderoot.nodes.add y le pasamos aquí un fantasma. Entonces, al meter en un nodo este fantasma, pues saldrá el más, pero claro, pero queremos que cuando se expanda lo que haga sea eliminar ese nodo fantasma y meter realmente los grupos para que se vean o sea, para que se vea la carga y que la carga se produzca cada vez que se expanda el nodo de la nutrición. Entonces aquí tendremos que expandir nodos que serán o la nutrición, o grupos o subgrupos, con lo cual necesitamos saber el tipo de nodo y la clave del elemento para poder hacer la consulta de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente, eso se codifica normalmente en la key de cada uno de los elementos. En el tag es donde se codifica la información que queremos. Lo que voy a hacer va a ser pues nderoot.tag y aquí en el tag, que es información de usuario, le voy a poner pues primero un elemento que voy a indicar que es la R, que es el root, luego una barra para separar y luego le voy a añadir aquí pues un 0 porque no tiene clave. Aquí lo que voy a indicar va a ser el tipo de elemento, barra y la clave del elemento que es. Entonces ahora si ejecutamos esto veremos que no pasa nada, sencillamente pues tenemos lo mismo, tenemos aquí esto y nos pone el fantasma. Lo que queremos es que cuando se expanda el árbol quite este y meta los grupos. Vale, pues vamos a ponerlo. Entonces lo que necesitamos ahora es en el árbol de aquí, en los eventos, hay un evento que se llama before expand. Before expand se ejecuta cuando un nodo está a punto de expandirse. Dice, vale, pues vamos a atender el before expand. Y el before expand nos llega, pues aparte del sender, que es el propio árbol, nos llega una E, que es el event args, y aquí dentro hay un punto node, que es el nodo que se está expandiendo. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero es, este nodo que llega, punto node, que es el nodo que llega aquí, vamos a hacerle un clear, node.nodes.clear, para eliminar todos los hijos que tenga. Realmente estamos eliminando el fantasma. Entonces ahora nos cogemos la key que tiene y la partimos. Por ejemplo, pues string key, hacemos un vector igual a, y cogemos el e.node.tag, esto toString, lo pasamos a string, y .split, y lo splitamos con una barra que es el que hemos utilizado como separador. Ahora tenemos en key de 0 el tipo que es, que en este caso sería una R, y en key de 1 tendremos el ID del elemento, que en el caso de la nutrición pues de la raíz es 0, pero luego nos valdrá para meter los elementos. Claro, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues en función de la key que tengamos, switch key de 0, y vamos a poner ya toda la codificación. La codificación que podemos tener, pues he puesto la R de root. También tenemos que añadir ver cuando sea un nodo de tipo grupo y cuando sea un nodo de tipo subgrupo.
Y aquí pues habrá que meter lo que haga en cada una de lo que se expanda. Entonces aquí, cuando es la root la que se expande, lo que tenemos que hacer realmente es leer los grupos, pues var grp igual a nuke.getGrupos, y para cada uno de los grupos ahora hay que recorrer esta, voy a copiar directamente esto de aquí, control C, y para cada uno de los grupos pues lo que tenemos que hacer será añadir el grupo al árbol, o sea, igual que lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pues directamente añado, pero en lugar de añadirlo al n de root, lo que hay que añadirlo es al e.node, que es el que nos llega por parámetro que se está expandiendo, y con esto pues ya meteríamos. Y claro, aquí lo que también tenemos que hacer es meterla aquí, vale, pues n de grupo punto tag, y le pasamos y le ponemos que esto es un grupo con una barra para poder trocear, más el g.id.toString para tener la clave del grupo que se está expandiendo. Y aparte, lo que hacemos aquí ahora será añadirle un fantasma, o sea, pues n de grupo.nodes.add, y metemos un fantasma para que tenga un hijo que cuando se expanda provoque lo mismo que está provocando el de la raíz. Si lo expandimos, pues ahora tenemos aquí esto, se expanden los grupos, pero claro, al darle aquí pues no se expande nada porque no tenemos hecho el switch. Pues tenemos que hacer pues básicamente pues lo mismo que hemos hecho aquí, tenemos que hacer para cada uno de los tipos. Copiarlo, esto de aquí get subgrupos, y claro, tenemos que pasarle el ID del grupo, con lo cual lo que tenemos que pasarle será el convert toin32 de el key de 1, que es el que tiene la clave del elemento, que es lo que hemos hecho para acceder. Y aquí pues bueno, pues en vez de grp pues será subgrp, aquí para cada elemento en el subgrp s, aquí metemos directamente el s, de que se queja esto, no le gusta, vale, que le falta un paréntesis. Vale, aquí pues añadimos el elemento, aquí sería una s de subgrupo, aquí le pasaríamos el s.id, esto sería n de subgrupo, el n de subgrupo, y bueno, pues ya estaría esto de aquí. A ver de qué se está quejando. For each, no convert. Ah, que esto es un subgrupo, vale. Vale, pues aquí tendríamos ya la expansión de los subgrupos. Si lo probamos, ya expande esto, al expandir aquí expande los subgrupos, pero ahora pasa igual con los alimentos, pues hay que hacer exactamente igual con los alimentos. Voy a copiar, este sería var alim get alimentos, aquí le pasaríamos aquí la key de 1 también, porque es la misma key que ha llegado en el este. Aquí sería alimento a in alims, vale, y ya está, pues n de alim, aquí añadiríamos este, le metemos la key también, n de alim, aquí con una A para indicar que es un alimento, y ya está. Y este no debería faltar más porque no tiene más hijos, lo cual pero tenemos todo lo que es la carga dinámica del árbol. Aquí tenemos pues el ejemplo de lo que es una carga dinámica de una parte de la base de datos. A ver qué error tiene. Vale, este de aquí es a.id, que sería el ID del alimento.
y ya estaría, pues estaría todo aquí cargado. Tenemos una, y aquí cada vez que se pulsa un nodo del árbol, está accediendo a la base de datos y está refrescando lo que tiene, con lo cual cualquier cosa que hiciera otro usuario dentro del programa, si estuvieran trabajando como cliente servidor, pues sea simultáneo, estaría accediendo a la vez, y cada vez que expandimos estaría comprobando lo que hay. El hecho de tener guardadas aquí la key y tal, esto es muy útil, porque imaginar ahora pues que cuando yo pulse encima del nodo quisiera sacar la información correspondiente. Entonces, si pusiera, por ejemplo, aquí, me vengo a este de aquí y le digo que quiero ver el evento after select, que es el que se ejecuta justo después de picar sobre el nodo, pues podría sacar aquí un message box, es decir, pues has pulsado en, y lo ponemos aquí .node.tag.toString, para ver lo que tiene, messagebox.show, y bueno, pues si ejecutamos esto, si expando aquí, por ejemplo, voy aquí, dice, mira, has pulsado en G2, este es el G2, este es el G5. Si por ejemplo expando y vengo aquí, dice, has pulsado en el A215, o sea que para poder sacar, por ejemplo, información aquí en la derecha correspondiente al nodo que estamos seleccionando, no tendríamos más que decodificar el tag, que es lo que hay aquí, coger la primera letra, nos está indicando de qué tipo es, y en función del tipo, luego, después de la barra, pues tenemos el ID del elemento, ya podemos hacer coger un alimento, coger un grupo, para coger todo lo que tuviéramos y poder visualizarlo, pero sería otra historia. Bueno, pues esto es todo. Venga, pues un saludico.